Hola, mi nombre es Brian Félix Tapia y vengo a presentar mi producto integrador de la Unidad 4 de Historia 2, el cual consiste en contestar algunas preguntas sobre el estudio de la historia. Primero comenzaré mencionando que un hecho histórico es aquel hecho que ocurre en el pasado. De esta manera la historia se encarga de estudiar estos hechos históricos y observar y analizar aquel contexto en el que se encuentra, así como sus causas y consecuencias, para de esta manera poder evitar que se cometan errores nuevamente en una sociedad. Ahora comenzaré a contestar las preguntas. ¿Para qué estudiar historia? Estudiar historia es importante ya que nos permite ver y reflexionar aquellos sucesos del pasado en nuestra sociedad, analizando las causas y consecuencias de distintos sucesos. Estos sucesos pueden ser positivos como la obtención de algún derecho o negativos como un conflicto o una guerra. Es así que de estos sucesos positivos y negativos podemos aprender distintas cosas. De los positivos podemos aprender qué lo motivó a que ocurriera, así como sus consecuencias, para ver qué acontecimiento se requiere en la actualidad que surja para solucionar alguna problemática y que sea parecido a aquel suceso en el pasado. Y aquellos hechos negativos también es importante analizarlos para ver que no se repita algo parecido a eso, de manera que podamos conocer sus causas y consecuencias y de esta manera ver qué hecho en la actualidad puede ocasionar que este hecho negativo ocurra y de esta manera evitarlo. En conclusión, la historia nos permite a nosotros como sociedad aprender de ella, ya sean si son negativos o positivos, para elegir qué aspectos del pasado queremos y cuáles no queremos. ¿Qué relación tienen los sucesos del presente con los acontecimientos del pasado? Aquellos acontecimientos del pasado tienen una fuerte relación con los acontecimientos del presente, ya que aquellos acontecimientos del pasado tuvieron una causa y consecuencia, y aquella consecuencia pudo haber afectado o tener efectos en nuestro hoy en día. De manera que si nos preguntamos qué hubiera pasado si tal hecho no hubiera ocurrido, pudiéramos ver la gran importancia que tuvo aquel hecho, viendo que nuestras vidas serían muy diferentes. Un ejemplo de esto sería el descubrimiento de América o la independencia de México, ya que, por ejemplo, la independencia de México significó la libertad de nuestros antepasados. Si esto no hubiera ocurrido, ¿cómo serían nuestras vidas actualmente? ¿Se imaginan? Y también está el otro ejemplo, que es el descubrimiento de América, lo cual significó la mezcla de dos razas, y de ahí surgió nuestra cultura. De esta manera, nuestra cultura sería distinta si ese hecho no hubiera ocurrido, o nuestras vidas serían muy distintas. De esta manera, aquellos sucesos del pasado tienen mucha influencia en el presente, así de manera también como una guerra en la cual murieron muchas personas puede tener un efecto, porque si no hubiera ocurrido ese hecho, las vidas de las personas pudo haber sido distintas y de igual manera pueden afectar al futuro, ya que un suceso puede tener consecuencias y esas consecuencias afectan el contexto o distintos aspectos de un país, una nación o de todo el mundo, como pueden ser una guerra puede tener consecuencias en la economía, ya que se invierte mucho dinero en material bélico como armas, etc. Y esto ocasiona que al terminar una guerra los países sean afectados económicamente. De igual manera, como ya había mencionado, la independencia significó libertad, libertad que si no hubiera ocurrido ahorita no tuviéramos libertad. Tal vez pudiera haber ocurrido otro hecho parecido como la independencia o tal vez no. De esta manera podemos ver la gran importancia que tienen aquellos sucesos del pasado y su estrecha relación que tienen en el presente. También quisiera mencionar que aquellos sucesos del pasado pueden provocar que ocurran otros en el presente, ya que, por ejemplo, un suceso que ocurra y tiene consecuencias, esas consecuencias, si son negativas, pueden crear una inconformidad que pueda hacer que surja otro acontecimiento, de manera que algunos acontecimientos pueden estar relacionados porque uno conlleva a que ocurra el otro. Y de esta manera, si quitamos algún acontecimiento de nuestro pasado,
nuestras vidas y la de nuestra sociedad serían muy distintas o podrían cambiar en distintos aspectos. ¿De qué manera influyen los hechos históricos en el futuro de una sociedad? Los hechos históricos del pasado pueden influir en el futuro de una sociedad, de manera que un hecho pequeño o grande puede tener grandes efectos en el futuro de esa sociedad. Un ejemplo, un hecho pequeño o chiquito como se podría considerar sería la inconformidad o injusticia que se le tiene a una persona. De esta manera, primero es una persona la que se da cuenta de esta injusticia, después es un grupo, y con el tiempo se acumulan más personas que se dan cuenta de esta injusticia y cada vez es más evidente y percibida esta injusticia, de manera que ya cuando hay un gran número de personas se organizan y ocasionan una lucha como podría ser una revolución o una independencia. De esta manera estas personas hacen que su futuro cambie para mejor. En este caso están pidiendo que cambie su futuro de manera que se dejen esas injusticias y su situación sea más justa. De esta manera, un hecho pequeño puede ocasionar un hecho grande y estos hechos grandes tienen un gran impacto en la sociedad. De igual manera, si nosotros nos ponemos a analizar una situación del pasado, para nosotros es claramente que hay una injusticia ahí, pero en aquella época aquella injusticia no era tan evidente por el contexto de las personas o como pensaban. De esta manera nos podemos dar cuenta que con el tiempo en el futuro de las sociedades cambie su forma de pensar, como ocurre con nosotros. Pues para nosotros nuestra forma ya es diferente de pensar a la de nuestra sociedad en el pasado. De esta manera podemos ver que los sucesos históricos del pasado pueden ocasionar que cambie distintos ámbitos de su sociedad en el futuro, como puede ser cambiar su contexto, condición o forma de pensar de la sociedad del futuro. ¿Qué actividades propones para un mejor aprovechamiento del estudio y aprendizaje de la historia? Para un mejor aprovechamiento del estudio y aprendizaje de la historia, yo propongo que nos pongamos en el contexto del pasado cuando analicemos un acontecimiento del pasado, de manera que podamos analizar el contexto y las situaciones, así como las causas y consecuencias de por qué ocurrió un suceso en el pasado, ponernos en el lugar de cómo estaríamos o qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa época y ver cómo pensaba la gente en aquella época, de igual manera también analizar cómo este hecho afecta al presente y al futuro, de manera que podamos analizar aquel suceso del pasado desde el punto de vista del pasado, del presente y también del futuro. De esta manera podremos abarcar 3 puntos de vista distintos y vamos a poder ver qué ocurrió en el pasado, ver qué es los efectos del presente y qué es lo que podría ocasionar en un futuro. Y de igual manera sugiero que nos cuestionemos y analicemos el por qué ocurrió aquel suceso, de manera que podamos saber qué sucesos llevaron a nuestra situación actual. Por ejemplo, qué suceso ocasionó que hoy en día tengamos libertad y el por qué es importante que tengamos esta libertad. ¿Qué experiencias te ha dejado el aprendizaje en línea y desde tu experiencia cuáles son sus desventajas y ventajas? Para mí el aprendizaje en línea me ha hecho darme cuenta de que ante distintas situaciones que pueden cambiar distinta nuestra forma de hacer las cosas o actividades, nosotros nos podremos adaptar. Pues por ejemplo en el aprendizaje en línea yo al principio no podía realizar las actividades o se me dificultaba más entender algún tema o perdía mucho tiempo, pero ya con el tiempo me pude adaptar y he mejorado en la realización de actividades, comprensión de temas, así como el aprendizaje. De esta manera puede haber que entre distintos cambios en el contexto o distintas situaciones nos podremos adaptar y sacarle provecho a aquella situación. De esta manera el aprendizaje en línea tiene algunas ventajas y desventajas. Algunas ventajas son, por ejemplo, que nos permiten realizar las actividades en el tiempo que queramos. Si queremos tener un día libre podemos adelantar actividades,
También podemos realizarla desde nuestras casas o desde cualquier lugar. Podemos acceder a internet por si tenemos alguna duda del tema o no comprendimos bien la indicación, y asimismo también podemos, a la vez que hacemos el aprendizaje en línea, mejoramos nuestras habilidades con la tecnología. Pero también tiene algunas desventajas ante el aprendizaje presencial, como lo son que no podemos convivir o conocer a las personas de manera física. También que puede haber interrupciones en la comunicación o no se puede dar bien. Puede que no se comprenda bien algún tema, o incluso que también cuando el aprendizaje en línea hay menos disciplina porque hay más distractores en el hogar que en la escuela en presencial. Y esto sería todo por mi parte. Con esto termina el video. Gracias por su atención.